Hola a todos. ¿Qué tal llevamos el tema? ¿Hemos entendido todas esas influencias del medio a las que tratábamos de adaptarnos? Ahora empezamos el último apartado del tema que vamos a dividir en tres vídeos. Tres vídeos que tienen que servirnos para ver la otra cara de la moneda, nuestra influencia sobre el entorno, lo que le hacemos al medio ambiente, que se traduce en toda una serie de amenazas, todas ellas importantes, que harán que recordemos esa palabra clave que ya dijimos anteriormente: concienciación. Conocer el daño que hacemos a diferentes elementos del entorno, las consecuencias que tienen esos daños y qué podemos hacer por corregirlos, por qué maneras las hay, y planificaciones o medidas previstas también. Otra cosa es que se hagan o no porque no salen rentables o porque no nos da la gana. Bien, vayamos con una primera tanda. Empezaremos introduciendo un poco el tema y su marco legal. En los años 70 empieza a tomar forma la preocupación por el medio ambiente a través de la icona, de la primera política medioambiental y de nuestra Constitución actual. Todas las normativas autonómicas, estatales y europeas incluyen la necesidad de preservar el medio ambiente y de asegurar un disfrute sostenible que pasa por tres puntos clave: prevenir, corregir y conservar, mediante estudios, planes, sanciones contra delitos ecológicos y otras medidas cuyos resultados no siempre son los que deberían, como vamos a ver. Empezaremos, como en el vídeo anterior, por el relieve. ¿Cómo afectan nuestras actividades al relieve tanto de costa como de interior? En el interior, la extracción minera y la construcción de vías de comunicación, ya sean túneles, carreteras o vías de tren, significan la destrucción del relieve. Pero es que además convertimos zonas de relieve en depósitos de basuras, creando relieves artificiales y no precisamente agradables, como las escombreras. Entonces cierra las ventanas antes de que el sol llegue a la colina del pañal. ¡Mira, papá! ¡He coronado la cima! Las soluciones pasan por la restauración de los espacios afectados y la creación de espacios protegidos como los que vimos en el primer vídeo del tema. En cuanto al relieve costero, dejando de lado temas como la contaminación del agua, la subida del nivel del mar o la pérdida de especies, que nombraremos más adelante, el gran problema es utilizar la costa con fines económicos, construyendo desde viviendas hasta infraestructuras como puertos o zonas de ocio que van progresivamente comiendo terreno a la costa y sustituyendo litorales naturales por zonas artificiales. Y de eso nosotros sabemos mucho. Basta con visitar Benidorm, Torrevieja o el gran cambio de la manga del Mar Menor con el paso de los años. Vamos rascando a la costa porque nos gusta estar cerca de la playa, pero todo debe tener un límite, que tratamos de poner con el control de las obras y la ley de costas. Nuestro siguiente elemento es la atmósfera, donde la palabra clave nos la sabemos ya todos: contaminación. Ahora es cuestión de ver efectos o maneras de esa contaminación. Lo más básico es definir la contaminación: emisión de partículas nocivas para la atmósfera como el dióxido de carbono u óxidos de nitrógeno. Si vemos algunos efectos de estas emisiones, podemos empezar con la lluvia ácida, que nace de la mezcla del vapor de agua con esos gases contaminantes, generando una lluvia que altera vegetación, suelo y por supuesto a animales y personas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Dios mío, lluvia ácida. I'm singing in the rain, you're singing in the rain, what glorious it is. ¡Ay! ¡Quema más que depilarse el bikini en Glasgow! ¡Ay! También encontramos campanas de polvo o nieblas fotoquímicas, capas que asociamos principalmente a las grandes ciudades por la fuerte actividad de su tráfico y sus actividades económicas, generando toda una nube perjudicial para la salud. ¿Qué consecuencias tiene esa contaminación?
Pues lo podemos imaginar. Daños graves para nuestra salud respiratoria y cardíaca. Daños también a la vegetación y a las infraestructuras y materiales de construcción. Todo esto nos lleva a una idea fundamental. Se debe preservar la calidad del aire, para lo cual se han llevado a cabo medidas de carácter nacional e internacional como la Convención de Ginebra o la Ley de Calidad del Aire. Ahora, continuando con la contaminación atmosférica, tenemos que dedicar un capítulo aparte a dos gravísimos problemas relacionados directamente con esa contaminación. El primero es el agujero de la capa de ozono. La función de esta capa, imagino que ya nos sonará: protegernos de la radiación solar. Ese agujero se debe principalmente a la emisión de los llamados CFC, clorofluorocarbonos, sustancias que están presentes principalmente en los aerosoles y que convierten el ozono en oxígeno, debilitando la capa y potenciando la radiación solar con sus correspondientes daños a cualquier forma de vida. Si no queremos literalmente cocernos, necesitamos de esa capa de ozono. Por ello, se han ido reforzando las prohibiciones en la producción de CFC, que está previsto que desaparezcan en 2030, para así ir poco a poco estabilizando la capa de ozono. Un punto en el que, afortunadamente, algo se ha mejorado, aunque queda camino por recorrer. Por favor. Un camino en el que, sin embargo, no hemos avanzado tanto es el del cambio climático, el calentamiento global debido al incremento del efecto invernadero por acción del dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, entre otras sustancias. Si recordamos, este efecto invernadero lo que hace es retener parte de la radiación solar cuando los rayos del Sol llegan a la superficie del planeta, rebotan y se marchan. De esta manera aseguramos que el planeta mantenga una temperatura adecuada para la vida. Sin efecto invernadero nos congelaríamos, pero cuando hay exceso lo que ocurre es que se eleva demasiado la temperatura media del planeta, por culpa de los gases emitidos por industrias, transportes, incendios y por supuesto por la deforestación. Las plantas durante la fotosíntesis consumen dióxido de carbono. Si las eliminamos, más dióxido de carbono va a la atmósfera y se agrava el problema. ¿Qué consecuencias tiene ese aumento de la temperatura del planeta? ¿Y a quién le importan las chorradas esas? Antonio, el calentamiento global es un problema muy serio. Coño, más días de playa. ¿Cómo se nota que nunca vas de vacaciones? Evidentemente la cosa es mucho más grave que eso. Por lo pronto, muchas playas o incluso ciudades o zonas más amplias pueden ser engullidas por la subida del agua. Pulse el botón para ver las consecuencias de calentamiento global dentro de 3 años. 3 años es mucho tiempo. Se reducirán las lluvias, dificultándose la condensación del vapor de agua, y en general todos los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones, huracanes o tormentas, serán mucho más frecuentes por esa mayor inestabilidad atmosférica. Recordad lo que veíamos en el tema 2 respecto a cambios bruscos de presión o de temperatura. Dios mío, una tormenta perfecta. ¡Mi marido está en alta mar! No voy a engañarla, es la tormenta más violenta que he visto nunca y he visto 3 tormentas. Esa mayor temperatura también nos dejará con más evaporación y menos agua, desde glaciares hasta agua de ríos y humedales. Contemplad, niños, la majestuosidad del glaciar de Springfield. Elevad los cuellos hacia el cielo para admirar su gélida gloria. ¿Qué le ha pasado al glaciar? ¡Está casi fundido! ¡Oh! ¡Debe de ser el calentamiento global! Jovencita, la postura del gobierno ante el calentamiento global es la de que no existe. Este glaciar va bien. No, parece una bola de nieve derretida. ¡Míralo! Tengo una niñita como tú en casa, y ahí es donde deberías estar tú. ¡Socorro! ¡Me hundo en el lago! Querrás decir que caminas por el glaciar. ¡Lo que sea! El cambio climático también provocará que sea más difícil que la vegetación se desarrolle.
La desertización es un grave problema, empezando por la degradación de bosques a matorrales y rematando con auténticos desiertos. Todo esto significa multiplicar esas influencias y condicionantes naturales que comentábamos en el vídeo anterior. La agricultura se verá afectada por un clima más difícil. La pérdida de playas o de nieves por el aumento de la temperatura significará también pérdidas turísticas, y todos los riesgos naturales que ya vimos, en especial los climáticos, se multiplicarán. Dada la gravedad del problema, ¿cómo lo solucionamos? La cosa está clara. Hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarnos al problema. Si tuviéramos que marcar el inicio de todo esto, nos tendríamos que ir a la progresiva e imparable industrialización del mundo. Por eso se busca que el aumento de la temperatura del planeta no supere los 2 grados respecto a los niveles que había antes de esa industrialización. El objetivo de la Unión Europea es que cuando lleguemos a 2030 hayamos reducido las emisiones un 40% respecto a los niveles de 1990, además de elaborar un plan de adaptación que analice los problemas del cambio climático y plantee previsiones y soluciones a esos problemas. En este sentido, la principal referencia internacional fue el Protocolo de Kioto, que pretendía ir progresivamente reduciendo las emisiones. La idea era que en 2020, es decir, ahora, las emisiones se redujeran un 20%. En 2005 se creaba el Mercado Europeo de Derechos de Emisión, que básicamente venía a establecer las cantidades de gases de efecto invernadero que cada país podía emitir, además de medidas energéticas como potenciar el uso de energías renovables o biocarburantes. Pese a estos esfuerzos, la realidad es muy diferente. En el año 2012, España se pasaba un 26,4% de la emisión permitida. Esto significaba tener que gastar dinero para comprar más derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el mercado que acabamos de citar. De esta manera, sumamos daño medioambiental y daño económico. Si te pasas de emisiones, pagas más dinero y listo. De esta manera, poco estamos solucionando. Además, hay muchos países que ahora mismo están en vías de desarrollo y que su argumento es: si otros países en el pasado han podido emitir lo más grande para desarrollar su economía, ¿por qué ahora nosotros no podemos? El resultado es que los países implicados no terminan de actuar verdaderamente contra el problema. El objetivo debe ser hacer por cumplirlo, no por ver cómo saltárselo mediante esa compra de derechos de emisión o por otras vías. Está en juego el futuro de nuestro planeta. El futuro de nuestros hijos. Los pastos donde vivimos son comunales, son comunales. ¿Me habéis oído? Comunales. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Se os han dado 1000 oportunidades para firmar el Tratado de Kioto y no lo habéis hecho. No lo habéis hecho. ¿Por qué? Porque sois cazurros con traje de los domingos y no habéis... Bien. Pues va a empezar a hablar la vara. El tío La Vara arrasa la cumbre. ¡Ya estáis firmando! ¡Venga, venga! El tío La Vara les obliga a firmar el protocolo. Y con esto cerramos este vídeo que nos deja ante uno de los problemas más graves del medio ambiente en la actualidad, y ante el que estamos entrando en una fase que requiere de una actuación contundente e inmediata si no queremos que los efectos climáticos sean prácticamente irreversibles. De ahí la necesidad de esa concienciación verdadera y colectiva de la gravedad del problema. De poco sirve la inclusión del medio ambiente en todos los programas políticos si eso no va acompañado de una verdadera voluntad por el cumplimiento de este tipo de compromisos internacionales y de actuar en consecuencia al problema ambiental y no de acuerdo a los intereses económicos. Se trata de pensar como mundo y no como empresa o como nación. Y por supuesto contribuir nosotros también en la medida de lo posible. Seguiremos con este apartado y con otros problemas medioambientales en el siguiente vídeo. Vayamos a por él.